Hola hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia, es un gusto saludarles desde la ciudad de Tulcán, aquí en el país de Ecuador. Mi esposa manda saludos. Queremos agradecerles por el apoyo económico que fielmente el pastor lo ha hecho llegar para que la obra continúe aquí en Tulcán. Muchas gracias hermanos, gracias por su generosidad, por su fidelidad, aún en medio de este tiempo tan difícil hermanos. Gracias por el apoyo que brindan, no solamente económico, sino que estoy seguro que también en oración para que la obra de Dios pueda seguir aquí en Tulcán, Ecuador. Es un gusto, hermanos, poder comunicarles que gracias a Dios la obra sigue avanzando, gracias a Dios la obra de Dios sigue adelante, aún en medio de esta situación tan difícil y tan complicada que se ve en todo el mundo. Pero hemos visto la gracia de Dios durante este tiempo, que aún a pesar de todo esto se ha podido comenzar la iglesia, tal vez no con los pasos que quisiéramos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está en control y la obra es de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos, desde el tiempo que llegamos pudimos rentar este pequeño local para poder comenzar la iglesia. Mandamos a hacer algunas bancas, nos alistamos y gracias a Dios, hermanos, gente se ha añadido a la iglesia, gente ha llegado aquí a la iglesia y hasta el día de hoy cada domingo se congrega un pequeño grupo para escuchar de su palabra. Por ahora no podemos tener las reuniones así libremente, así es que tenemos el servicio con la cortina, con la puerta de la iglesia cerrada, obviamente con todas las restricciones que se piden. Tenemos el termómetro para tomar temperatura, el gel antibacterial para desinfectar. En la entrada desinfectamos a los hermanos. Tenemos cubrebocas también para cada uno de los hermanos y tenemos el distanciamiento en cada una de las bancas. Es la manera en la cual nos hemos acoplado para poder seguir teniendo los servicios y esperando en Dios que esto se resuelva más adelante. En cuanto al evangelismo, mi esposa y yo seguimos evangelizando. El método que estamos utilizando es que estamos metiendo en una pequeña bolsita un folleto y un cubrebocas de regalo, y es así la manera en que la gente lo recibe, y también a quienes nos dan la oportunidad les podemos predicar y compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que buscar la manera, hermanos, de seguir adelante, ¿verdad? A pesar de las adversidades, a pesar de las prohibiciones, siempre vamos a encontrar una manera para poder seguir predicando el evangelio de Cristo. Le rogamos, hermanos, sigan orando por nosotros y esperamos algún día un grupo de su iglesia pueda venir a apoyarnos con un equipo misionero. Y hermanos, estamos aquí para servirles aquí en Tulcán, Ecuador. Ustedes tienen su casa. Bueno, hermanos, su pastor nos contactó, el pastor Rafa y el pastor Luis, para que podamos dar una pequeña enseñanza de la obra misionera. Tenemos entendido que tienen su mes misionero, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es bueno. A pesar de la dificultad económica, creo que la mejor manera para poder seguir adelante como iglesia es teniendo una carga más grande por la obra misionera. Y pues, hermanos, este es nuestro pequeño reporte y quisiéramos entrar así rápido a la enseñanza, esperando poder serles de bendición. Si va conmigo ahí en su Biblia a Proverbios capítulo número 21, versículo número 31. Proverbios capítulo número 21, versículo número 31, un versículo muy muy conocido y que podemos aplicar en cuanto a la obra misionera también. Proverbios capítulo número 21, versículo número 31, lo voy a leer y después de esto vamos a orar para entrar en la predicación. Dice la palabra de Dios ahí: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nuevamente lo voy a leer: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Vamos a orar y después de esto vamos a entrar a la enseñanza. Padre mío, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, mi Dios. Te pedimos y rogamos que bendigas en una manera especial a los hermanos allá en Orizaba, Señor. Guárdales, protégeles, bendíceles, Padre. Pon un ángel que acampe alrededor de ellos para cuidarles y protegerles.
Pero también, mi Dios, te queremos pedir que nos hables por medio de tu palabra. Sé tú el que hable, quita del medio a Joel Cortés y ayúdanos a tomar decisiones en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos y pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quisiera hablarles sobre la preparación para hacer la obra misionera. Este versículo dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En este tiempo, cuando se escribió este proverbio, los caballos necesitaban estar bien entrenados, bien equipados, bien listos para poder salir a pelear a la guerra. Era importantísimo tener al caballo listo y preparado. En cuanto a lo espiritual, hermanos, y en cuanto a lo que podemos aplicar a nuestra vida, nosotros debemos de prepararnos, debemos de entrenarnos para la obra misionera, debemos de alistarnos para hacer la obra de Dios, pero siempre teniendo en última instancia al caballo. No debemos de poner nuestra confianza en la preparación del caballo, sino nuestra confianza en la victoria que solamente Dios da. Aquí como iglesia tenemos este versículo, hermanos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque no importando, hermanos, que de todo el conocimiento que tengamos, no importando toda la preparación que tengamos, debemos de comprender que al final de cuentas quien da la victoria es Dios y nadie más. No es mi capacidad, no es mi intelecto, no es mi preparación, sino es Dios por medio de nosotros haciendo la obra. Y comprendemos y sabemos, hermanos, que la obra es de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas ocasiones hemos intentado hacer la obra de Dios sin Dios? Es importante siempre incluir en la obra misionera a nuestro Dios, pero también es importante que usted y yo estemos preparados, que estemos entrenados, que estemos listos para llevar a cabo la obra misionera. Un general francés en la Primera Guerra Mundial vio los grupos de guerra que se enfrentaban en esa ocasión y él se preguntó y dijo: ¿quién de los dos grupos ganará? ¿Quién de los dos bandos será que gane esta guerra? Y él llegó a la conclusión diciendo él mismo esta respuesta: yo creo que ganará el grupo que avance. Y mis queridos hermanos, si nosotros comenzamos a avanzar en nuestra preparación, ¿sabe qué? Vamos a hacer un mejor trabajo en la obra misionera. Si usted y yo como iglesia nos preparamos para hacer la obra misionera, Dios hará grandes cosas y grandes maravillas. Mire, vaya conmigo ahí a 2 de Samuel capítulo 10, versículo número 8. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 de Samuel capítulo 10, versículo número 8. Dice la palabra de Dios: y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Isbod y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues que Joab se le presentaba la batalla de frente y la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas, y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Joab y Abisai crearon una técnica, una táctica, ¿verdad? Se esforzaron, se prepararon para la guerra, pero ellos tenían en su mente y en su corazón que el resultado lo iba a dar Jehová, que la victoria la iba a dar Jehová. Para la obra misionera, mis queridos hermanos, usted y yo como iglesia bautista debemos de estar preparados, listos, entrenados para hacer la obra misionera, dependiendo de Dios y trabajando, hermanos, arduamente la obra de Dios, pero siempre preparados para hacer la obra de Dios, para hacer la obra misionera. Mis queridos hermanos, comprendamos que la obra misionera no es algo que nació de un pastor o de un misionero, sino nace en Dios. La obra misionera nace en Dios
y se desarrolla por medio de la iglesia. La iglesia es el medio de transporte para llevar a cabo la obra misionera en todo el mundo. La razón principal de la obra misionera es evangelizar, bautizar y discipular en todo el mundo al mismo tiempo, como nos lo dice Mateo capítulo 28, versículo número 9. Usted y yo tenemos esa meta principal: evangelizar, bautizar y discipular. Eso es la obra misionera. El misionero es un cristiano que va a otra parte del mundo donde no hay ninguna iglesia a trabajar y hacer lo que ya estaba haciendo en su iglesia local. Mis queridos hermanos, debemos de comprender que esa es la razón principal de la obra misionera. No promover un movimiento, no promover una religión, no buscar algún beneficio económico, sino predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón principal de la obra misionera. Almas salvas, almas rescatadas del infierno, gente cambiando su vida terrenal y teniendo una vida eterna en el cielo. Esa es la razón principal. No es glorificarse como misionero, no es levantarse fama como pastor o como iglesia, cuánto apoyo, o que mira qué grande misionero soy, o mira cuántos ministerios tengo, sino tener almas salvas, evangelizar, bautizar y discipular. Los medios económicos para llevar a cabo la obra misionera son ofrendas voluntarias por parte de nosotros los creyentes. No importa si somos ricos, pobres o gente con problemas o sin problemas, nosotros tenemos la capacidad y la obligación de dar ofrendas voluntarias para que ese sea el medio económico de solvencia para llevar a cabo la obra misionera en todo el mundo. El sostén espiritual son las oraciones de los santos, de ustedes, mías. Son nuestras oraciones, hermanos, por las obras misioneras y por los misioneros en todas partes de este mundo. Ese es el sostén espiritual. Y los instrumentos para la obra de Dios son cristianos dispuestos de cada congregación. Así es como él escucha. De su congregación tienen la responsabilidad de entrenar misioneros y de sacar misioneros a otras partes de este mundo. Entonces, los instrumentos para la obra son cristianos dispuestos de cada congregación. Es cuestión de obediencia y no de mucho conocimiento. Solamente necesitan estar dispuestos estos cristianos a sufrir, a sacrificar, a experimentar, a trabajar y a recibir bendiciones. Así es, parte de la obra misionera es aprender a recibir las bendiciones por parte de Dios. Cuando usted se entrega como misionero al servicio de Dios, usted sí, claro, va a haber sufrimiento, en ocasiones va a haber dolor, en ocasiones vamos a tener que sacrificar, vamos a experimentar cosas, vamos a trabajar, a eso venimos al campo misionero, pero también vamos a aprender a recibir bendiciones por parte de Dios. Vamos a aprender a ver la mano de Dios obrar en el campo misionero. Por la gracia de Dios, hermanos, mis queridos hermanos, mi esposa y yo hemos visto la mano de Dios obrar en los pocos meses que llevamos en el campo misionero. Hemos visto a Dios obrar milagros. Hemos visto cómo es que Dios puede utilizar a dos mexicanos en un país extranjero. Y mis queridos hermanos, el instrumento para la obra de Dios son cristianos dispuestos de cada congregación. ¿Sabe dónde crecí yo? Yo crecí en la iglesia. ¿Sabe dónde estaba yo? En una clase de escuela dominical. ¿De dónde salió este misionero en Ecuador? De una clase de escuela dominical, de una iglesia allá en Tehuacán, Puebla, que trabajó, se esforzó, sacrificó, invirtió en la vida de sus niños. Mi esposa allá en Michoacán salió de una clase ahí de señoritas, de una congregación. Mis queridos hermanos, los instrumentos que Dios va a utilizar para la obra van a ser de la congregación. Entonces comprendamos la razón principal, los medios económicos, el sostén espiritual y los instrumentos para la obra de Dios. Usted y yo debemos de estar completamente preparados y entrenados como iglesia para poder hacer la obra misionera.
Durante este mes misionero, hermanos, que yo me imagino que más misioneros van a estar enseñando, no lo tome como un desperdicio de tiempo, no lo tome como una molestia, aprovechelo para prepararse, hermanos, para estar listos en hacer la obra misionera. En todo lo que se está viviendo en este mundo, hermanos, toda la situación que está pasando, a lo que se está sufriendo en todo el mundo, yo sabe cómo lo veo, como un ataque directo a la iglesia. Estamos en un tiempo en el cual estamos viendo un avivamiento en cada uno de los países de este mundo, misioneros de México siendo enviados a otras partes del mundo, comenzando obras, predicando el evangelio. Y sabe que el diablo no está contento. Si hay algo, yo no sé en México, pero aquí en Ecuador, si hay algo que está prohibido, es congregarse como iglesia. Y mis queridos hermanos, los cines abiertos, los teatros abiertos, los restaurantes abiertos, gente llena, aglomerándose, ¿verdad? Pero mire, en la iglesia hay contagio. Eso es lo que dicen las autoridades. Yo lo veo como un ataque directo del diablo, porque no quiere que la obra siga adelante. Usted y yo como cristianos debemos de estar preparados para hacer la obra de Dios, aún en medio de esta dificultad, aún en medio de esta necesidad económica. Debemos de prepararnos para poder apoyar más económicamente a la obra de nuestro Dios. Quisiera darle 3 puntos de cómo podemos o en qué áreas debemos prepararnos para la obra misionera. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo número 12, por favor. Efesios capítulo 6, versículo número 12, ahí en sus Biblias, por favor. Efesios 6, versículo número 12. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 1, como iglesia debemos de prepararnos espiritualmente para hacer la obra misionera. La obra misionera, hermanos, no es una guerra solamente física, sino que es una guerra espiritual. Jesús le dijo a Pedro, hermanos, cuando Pedro le dijo: mira, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Si es posible, voy a morir contigo. Jesús le dijo a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falle. El diablo me ha pedido a ti, Pedro, para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Mire, Pedro tenía la disponibilidad física de hacer la obra de Dios. Oh, sí, él estaba dispuesto a pelear y a ser muerto supuestamente, como él lo decía, pero Jesús se lo redireccionó a una manera espiritual. Le dijo: Pedro, no solamente es de ganas, no solamente es de emoción o de sentimientos, sino es algo espiritual. Y Jesús le dijo: mira, Pedro, el diablo está detrás de ti, pero yo he orado por ti. Jesús sabe, hermanos, que la obra de Dios se hace primeramente espiritualmente, que la iglesia debe de estar preparada espiritualmente. ¿Saben por qué tantas congregaciones el día de hoy no se conectan a ver las predicaciones de su pastor? Porque espiritualmente, hermanos, están abajo, porque no están preparados espiritualmente para una persecución. Da mucha tristeza el saber esto, hermanos, pero lo que nos ha demostrado esta pandemia es de que la iglesia no está preparada para una persecución. ¿Qué si amenazaran de asesinato a las iglesias por congregarse? Si aún así por un virus a veces estamos tan espantados, no queremos ni contestar el teléfono. La manera en que nos damos cuenta es que la iglesia no está preparada espiritualmente. Tantos hermanos retrocediendo por una simple enfermedad. ¿Qué nos dice el Señor? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Jesús sabía que Pedro no solamente se debía de guiar por las ganas o por el sentimiento, sino también por lo espiritual. Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara. Hermanos, esto es una guerra espiritual. No es algo que podemos tomar a la ligera, no es algo que solamente podemos ganar con nuestra capacidad o intelecto, es algo que se gana espiritualmente. Durante el mes misionero que usted va a tener, mi querido hermano, hermana, prepárese espiritualmente, agarre las predicaciones, escuche
medítelas, estúdielas, anótelas, escudriñe, deje que la enseñanza y la predicación entre a su corazón, que Dios le hable a su vida, mis queridos hermanos, porque necesitamos prepararnos espiritualmente. Segunda de Corintios, capítulo número 10, versículo número 3, fíjese lo que dice la palabra de Dios allí. Segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, prepárese espiritualmente, ore por la obra misionera, pida por los misioneros, ore por su pastor, esté atento de su pastor. Mis queridos hermanos, el diablo va a querer tumbar a su pastor durante este tiempo. Ore por él, esté bien preparado espiritualmente como iglesia. Si usted y yo no nos preparamos espiritualmente para la obra misionera, para tener un corazón hacia misiones, ¿sabe qué? Durante este mes lo único que va a haber, vamos a estar enojados, vamos a estar diciendo, pero el pastor ya va a pedir otra vez dinero para la obra misionera, vamos a actuar en la carne. Esto no es algo que se gane en la carne o en nuestra capacidad, sino es algo que se gana espiritualmente primeramente. Lea su Biblia en casa, ore, siga las transmisiones de su pastor, escuche predicaciones, escuche música que honra y glorifica el nombre de nuestro Dios. Debemos estar bien preparados espiritualmente. Número 1, entonces, hermanos, la iglesia se debe de preparar espiritualmente. Número 2, la iglesia debe de prepararse generosamente, debe de prepararse en su generosidad. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo número 9, por favor. 2 de Corintios 9, versículo 7, versículo muy conocido. 2 de Corintios, capítulo número 9, versículo número 7, dice la palabra de Dios allí: cada uno, es algo personal, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando personalmente. Cada cristiano ve como propuso. El proponer es prepararse, es disponer, es pensar antes de hacerlo. Entonces, hermanos, usted y yo como iglesia debemos de proponernos en nuestra generosidad como cristianos. Esto es algo personal. Para hacer la obra misionera debe de haber generosidad en nuestro corazón. Debemos de proponernos, y dice ahí la palabra de Dios, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este apoyo económico que nosotros damos a la obra misionera es un apoyo desinteresado, sin esperar nada, aunque sabemos que Dios bendice y Dios ama al dador alegre, pero usted y yo lo debemos de dar desinteresadamente. Entonces debe de haber una propuesta, debe de haber una preparación para poder tener un corazón generoso. Miren, 1 de Corintios capítulo número 16, 1 de Corintios capítulo número 16, versículo número 1, dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Mire, sin lugar a dudas, Pablo era una persona que se preparaba para hacer la obra de Dios. Él envía esta carta diciendo: miren, prepárense, les voy a mandar un plan para ustedes poder juntar dinero para la ofrenda hacia los santos, para nuestra generosidad. Hermanos, también usted y yo como iglesia debemos prepararnos, debemos de tener un plan específico. Ahora, esto es algo personal, pero podemos buscar como congregación un plan para hacer un poquito más para la obra misionera. En 2 de Corintios capítulo número 8 dice ahí: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice ahí en el versículo número 5:
en el número 4, y pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros para la voluntad de Dios. Vemos a los hermanos de Macedonia en profunda pobreza. Cuando ellos se convertían al cristianismo, el gobierno les quitaba sus terrenos, sus propiedades, los dejaban completamente en la calle. Era gente que realmente tenía problemas, era gente que realmente tenía tribulación. Cuando alguien se convertía al cristianismo, a las mujeres las arrastraban de los cabellos, a los hombres los golpeaban, el imperio, gran tribulación. Pero si sumamos pobreza y tribulación, la manera en lo que da, hermanos, como resultado es generosidad. Hermano, ¿qué tiempo estamos viviendo el día de hoy? Pobreza, sí. Hay mucha necesidad, tribulación también. Algunos de nuestros conocidos o familiares han fallecido durante esta pandemia. ¿Sabe qué debe dar de resultado estas dos cosas? Generosidad. La iglesia en Macedonia dio como resultado generosidad a pesar de la situación en que se encontraba. ¿Sabe por qué? Porque ellos se prepararon en su generosidad. Dice la palabra de Dios que primeramente se entregaron al Señor y después se entregaron a Pablo. La razón por la cual usted y yo no podemos ser generosos es porque Dios no tiene nuestro corazón, es porque no hemos entregado todo lo que poseemos a nuestro Dios. Creemos que mi carro, mi casa, mi dinero me pertenece, cuando es del Rey de Reyes. Prepárese generosamente, tenga un plan como Pablo lo tenía. En medio de esta situación, tal vez ya algunos hemos perdido trabajo, algunos hemos perdido dinero, pero ¿sabe qué? Podemos organizar un plan. Podemos vender algo, bonitas, ¿verdad? Podemos salir a vender paletas, dulces, podemos salir a vender jugos y todo eso destinarlo hacia la obra misionera. Métodos hay, planes pueden haber. Lo que no hay, hermanos, es ánimo para hacer la obra misionera. Lo que no hay es preparación. Usted y yo debemos de prepararnos en nuestra generosidad como cristianos para poder apoyar la obra misionera. Jóvenes, señoritas, no es pretexto de que tengas dinero o no tengas dinero, de que tengas trabajo o no tengas trabajo. Tú puedes hacer muchas cosas para apoyar la obra misionera. El día de hoy se pueden utilizar las redes sociales para hacer ventas en línea. Puedes vender cualquier cosa, ¿verdad, joven, señorita? Vende tu riñón o algo, no te creas, ¿verdad? Pero puedes buscar un plan para poder preparar tu generosidad y apoyar la obra misionera. Pero debemos de prepararnos espiritualmente. La obra misionera es algo espiritual. Debemos de preparar nuestra generosidad, debemos de preparar un corazón. Durante este tiempo, hermanos, el mes misionero, que sea una preparación en nuestra generosidad, para que aumentemos de lo que aparte ya estamos dando para la obra misionero, aumentemos un poquito más para seguir apoyando a más misioneros en otras partes del mundo. Y número 3, hermanos, prepare también su disponibilidad. Número 1, prepárese espiritualmente. Número 2, prepárese en su generosidad. Y número 3, prepare su disponibilidad. Mateo capítulo número 9, versículo número 38, por favor. Mateo 9:38 dice la palabra de Dios ahí. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, hablando Jesús: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Platicábamos y comentábamos al principio que los instrumentos para la obra misionera son cristianos dispuestos de las congregaciones. Entonces usted debe de preparar su disponibilidad para ver si durante este mes misionero, ¿qué tal si Dios le llama a servirle de tiempo completo como misionero? Dice la palabra de Dios que Jesús mandó a la congregación, a los discípulos, a orar por obreros. Dios no manda a orar por las almas perdidas, aunque es bueno hacerlo. Lo que Dios manda es que usted y yo oremos por obreros.
Almas perdidas, hermanos, hay muchos. Obreros, hay pocos. Pero cuando usted acepta el reto de orar por obreros, usted debe de aceptar y prepararse en su disponibilidad por si Dios le llama a servir a usted como un obrero. No solamente me estoy refiriendo a los jóvenes o a las señoritas, también me refiero a los matrimonios. Usted debe de preparar su disponibilidad, de aceptar esa carga que Dios le dé. Mire, vaya conmigo allá a 1 de Samuel capítulo 3, versículo número 1. Vamos rápido, ya vamos a terminar. Dice la Biblia allí, versículo 1 de Samuel capítulo 3, por favor. Versículo número 1. Usted sabe esta historia. Y aconteció un día, versículo 2, que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Usted sabe el resto de la historia, mis queridos hermanos, cómo es que Samuel pensaba que era Elí el que le llamaba, y él se levantaba y le decía a Elí: ¿qué necesitas, tu siervo? Oye, háblame. Y Elí le decía: yo no te he llamado. Y así sucedió algunas ocasiones hasta que Elí comprendió que quien llamaba a Samuel era Jehová. Y Elí le da unas instrucciones. Elí prepara a Samuel para poder atender a la voz de Dios. Y fíjese lo que dice versículo número 9: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Elí preparó el llamamiento de Samuel, preparó su corazón y le dijo: mira, si otra vez escuchas la voz. Y le dijo Elí a Samuel: mira, si otra vez escuchas la voz de Dios, quiero que lo hagas y contestes esta respuesta que te voy a dar. Y hermanos, Elí estuvo preparando el corazón de Samuel para que él pudiera atender el llamamiento de nuestro Dios. Y le dijo estas palabras en el versículo número 9: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Elí le enseñó a Samuel a responder a la voz de Dios. Mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, joven, señorita, tú debes de estar dispuesto a contestar el llamamiento de Dios. Debes de preparar tu disponibilidad a ser llamado. Debes de responder: Señor, aquí está mi corazón, aquí están mis talentos, mis dones. No es mucho lo que tengo, no es tanta mi capacidad, pero en tus manos puedes hacer una obra grande, mi Dios. Debes de preparar a ser llamado. Mi querido hermano, hermana, usted debe de estar preparado a que Dios llame a su hijo. Usted no debe de oponerse, no debe de interponerse en cuanto a la obra de Dios. Usted debe de estar dispuesto a que su hijo sea llamado. Mis queridos jóvenes, señoritas, debes de estar dispuesto y debes de estar preparado en tu disponibilidad para atender el llamamiento de tu Dios. No solamente debes de estar preparado para ser llamado. Mira, ve conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 15. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No solamente debes de preparar tu disponibilidad para ser llamado, sino también prepara tu disponibilidad para ser un voluntario en la obra misionera. Prepárate para poder presentarte con diligencia a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tal vez en este mes misionero tú digas: Dios, no me has llamado, no he sentido tu llamamiento, pero yo creo que tú aceptas voluntarios y yo creo que puedo hacer algo para tu obra. Intenta ofrecerte como voluntario en la obra de Dios. Es un privilegio servir a Dios, es un privilegio involucrarte en la obra de nuestro Dios, y qué mejor en la obra misionera. Pero tu disponibilidad
debe de estar preparada. Debes de estar listo a que Dios te llame, o debes de estar listo a aceptar la carga y el reto y ofrecerte como un voluntario para hacer la obra de nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 11, versículo número 1, dice ahí la palabra. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo número 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si a mí me preguntaran que si ha valido la pena servir a Dios, yo pudiera responder, ha valido la pena cada segundo de mi vida. La mejor decisión que pude haber tomado es haber dado mi disponibilidad a Dios, haber aceptado el llamamiento de mi Dios. Hemos visto tribulaciones, pero también hemos visto muchas bendiciones por parte de Dios. Lo comentábamos al principio, debemos de prepararnos como instrumentos para la obra, aprender a sacrificar, experimentar, trabajar, pero también aprender a recibir bendiciones por parte de Dios. Echa tu pan sobre las aguas. Inténtalo. Pon un corazón preparado espiritualmente, un corazón generoso, y prepara tu disponibilidad para poder servir a Dios. Oh, hermanos, leíamos en el versículo al principio, en Proverbios capítulo número 21, versículo número 31. Proverbios capítulo 21, versículo número 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La iglesia se prepara, la iglesia se alista para hacer la obra misionera, y siempre confiando en que Dios es quien dará la victoria. Mi querida iglesia, no idolatres al caballo, no idolatres al instrumento que Dios utiliza. Es bueno admirar a personas, es bueno tener como ejemplo y poder seguir su ejemplo, pero qué feo y qué mal está el que comencemos a idolatrar a instrumentos que Dios utiliza, en lugar de darle ese lugar a nuestro Dios, en lugar de comprender que si tenemos la victoria y que si logramos avanzar en la obra misionera y que si logramos aumentar la ofrenda misionera, no es por mi preparación, no es por el caballo, sino porque es Jehová quien da la victoria. Prepárese, alístese durante este tiempo y veamos cuán grandes maravillas puede hacer Dios alrededor de todo el mundo, utilizando usted como instrumento. Vamos a orar. Padre mío, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra. Te rogamos y pedimos que obres en una manera especial en cada uno de nosotros. Padre mío, durante este mes misionero con mis hermanos, te pedimos que nos podamos preparar espiritualmente, generosamente y disponiblemente. Obra en ellos, guárdales, protégeles. Bendíceles en una manera especial, mi Dios. Y ayúdales a tomar este reto de hacer un poquito más por la obra misionera. En Cristo Jesús pedimos y damos gracias. Amén. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga. Gracias por el privilegio, pastor, y por la oportunidad de poder compartir su palabra. Que Dios les bendiga y gracias por el apoyo recibido fielmente por parte de ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.